Y a raíz de la extensión de las vacaciones de invierno para miles de estudiantes a lo largo de Chile, expertos llamaron a tomar en consideración la crisis en la salud mental de los alumnos al estar expuestos a largos periodos de encierro en sus hogares. Para hablar más al respecto, tomamos contacto con el psiquiatra Alberto Larraín. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. ¿Qué tal, Alberto? A ver, ¿cómo ves tú el efecto que podría tener este adelantar a las vacaciones de invierno, en el contexto, en todo lo que estamos viviendo, pero además sumar más vacaciones o finalmente estar fuera de las salas de clases, que ya se está retomando de a poco con las problemáticas también que nos ha tocado conversar aquí en el canal? Yo creo que tú estás haciendo bien la diferencia. Una cosa tiene que ver con las vacaciones o el receso más bien cognitivo, académico que pueden tener los niños, y otro tiene que ver con lo que pasa en relación a su confinamiento o al volver a restarlo de dinámicas más bien sociales. A mí me tocó participar en la comisión presidencial del COVID. Estuve en la comisión que estuvo involucrada en el tema escolar, y todo el foco que nosotros pusimos durante esos año y medio que presentó la comisión presidencial tenía que ver con las dificultades que va a tener una generación completa respecto a las brechas que se han generado respecto al retraso del tema más bien social y ciertos desarrollos propios para la edad. La semana pasada salió un estudio de la Fundación Familias Power que muestra que casi el 50% de los niños de menores de 6 años están con un problema, ya sea lingüístico, sea de interacción social, de elaboración de tareas complejas, y esto pareciera ser que no es un criterio a la hora de tomar la decisión, porque la decisión más bien es una decisión uniforme, cuando la realidad es que podrían haber tenido ciertos criterios disímiles, que dista un poco de lo que nosotros habíamos señalado. Yo mismo tuve una reunión con el ministro, que me consta que el tema de salud mental ha sido una de las variables que ha considerado durante distintos momentos, y nosotros habíamos pensado que, por ejemplo, podía haber un receso académico, pero eso no implicaba que los niños dejaran de ir al colegio, porque en el fondo nosotros necesitamos que ellos sigan sociabilizando. Claro, a ver, claro, hay distintos puntos. Si nos vamos a la base, digamos, de la decisión del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que en algún minuto el propio presidente Boric decía, bueno, faltó algo de coordinación acá. El objetivo base o el detonante, digamos, es la situación de los virus respiratorios estacionales. Eso de partida. Ahora, hay que tener claridad que esto tiene distintos efectos y evidentemente uno de ellos es el de salud mental, que como tú dices ha sido abordado y tomado en cuenta por los distintos ministerios, pero que aquí, claro, como que me falla algo, ¿no? Eso tendríamos que decir, como que estábamos avanzando, pero finalmente tomamos en consideración el tema sanitario, toda la razón, pero los otros temas como que nos faltó ir abordándolo. Sí, tomamos en cuenta el tema sanitario, pero además, yo aquí quiero ser como bien responsable. La mayoría de los colegas que trabajan en los hospitales públicos, en los servicios de urgencia, te dicen que sí, hay una alta demanda por los virus respiratorios infantiles, pero no está por sobre todas las campañas de invierno que habíamos tenido pre-pandemia, ¿ya? Nunca antes esa razón había implicado que nosotros aumentáramos vacaciones per se, ¿ya? Y de nuevo la discusión está en respecto a por qué ser una medida uniforme para todo el mundo. Tú, Alberto, te refieres a una medida uniforme en términos de lo que yo he escuchado muchísimo, que se podría haber tomado una mirada de diferenciar entre cursos, entre los más chiquititos, por ejemplo, que tuvieran vacaciones, y los grandes que fueran a clases, pero ahí obviamente hay un tema, uno contagia al otro, bueno, pero eso te refieres tú con medida uniforme, que todos sí, pero también puede ser una medida uniforme respecto a las diferentes realidades del país. O sea, la realidad del norte de Chile no es la misma realidad que el sur del país en términos de enfermedades respiratorias en los inviernos, ¿ya? Y eso es muy distinta. No obstante, por ejemplo, que los periodos de confinamiento que hemos tenido en el país, que así fueron en torno a 71 semanas, están muy por sobre el promedio mundial. Entonces, cuando tú dices, mira, si nosotros queremos que efectivamente el tema de salud mental sea un criterio ordenador de lo que está pasando, que es como debiera ser, que es como las Naciones Unidas te están pidiendo que lo sea, implica que esto pueda también ser a la hora de tomar una decisión, como por ejemplo alargar las vacaciones o suspender presencialidad, efectivamente nosotros dimensionemos cuál va a ser la vía, cuál va a ser la vía que va a compensar esto.
porque uno podría haber dicho, mira, ya, vamos a tomar una semana de vacaciones, pero en el fondo vamos a alargar una semana durante el año. No sé, hay que construir una fórmula de lograr dimensionar, y ahí es donde está el problema, Nicolás, que hoy día la crisis de salud más importante que tiene el país, por lejos la más importante, es la de salud mental. Y lamentablemente las decisiones sanitarias que se están tomando, las medidas de prevención y promoción que se están tomando, no tienen considerado el componente de salud mental con la fuerza que tiene que tener para poder contrarrestar una realidad en que tenemos 1 de cada 3 personas en el país con una enfermedad de salud mental. Sí. Alberto, puede ser algo paradójico. Hemos conversado bastante con distintos actores sobre este tema de la medida que se toma finalmente de adelantar y sumar una semana de vacaciones. Y yo por lo menos tengo esta impresión, a ver si probablemente esté equivocado, pero paradójicamente, antes de la pandemia, prepandemia, cuando se hablaba justamente de temas relacionados a el estrés en la educación, a las distintas brechas, pero por sobre todo a la sobreexigencia en los colegios, justamente muchas veces se decía, los niños y niñas y adolescentes necesitan un tiempo de descanso, de sociabilizar fuera de el ámbito de la sala de clases, pensando en lo que es el colegio. Se hablaba en algún minuto y se evaluaba si las tareas eran convenientes o no desde ciertos niveles. Bueno, llega la pandemia, se terminan las clases presenciales y cambia también lo que es la discusión. Ahora justamente podríamos decir que en este punto de lo que estamos conversando se cambió en 180 grados lo que era este tema, la sobreexigencia y ahora la necesidad de estar en la sala y los efectos que tiene no estar en sala de clases. Es que sí, tú lo estás diciendo bien. Cambia el efecto, pero también porque los niveles son distintos. Ya. Lo que nosotros hoy día tenemos que entender es que la población, y en especial los niños y las niñas y los adolescentes, llevan 2 años de estrés prolongado en su cerebro. Sí. ¿Ya? Los estudios europeos, no tenemos estudios en América Latina sobre temas de aprendizaje, lo que te muestra es que los niños en Europa están en torno con un 60% de problemas de aprendizaje. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo lo proyecto a Chile, que hemos tenido periodos de cuarentena más prolongados, sí, y donde además en el fondo hemos estado con un estallido social importante, más de la mitad de los niños dentro del aula están con problemas de aprendizaje. ¿Ya? Y eso significa que yo necesito poder dimensionar la realidad que estoy teniendo, hacerme cargo de ella y poder buscar las estrategias para poder hacer. Entonces, una cosa tiene que ver con poder disminuir el estrés cerebral que va a permitir que los niños y las niñas puedan volver a aprender de manera adecuada, porque hoy día su memoria está alterada, su atención está alterada, su capacidad ejecutiva está alterada. Y otra cosa tiene que ver con restringir acciones de sociabilización. Si tú te das cuenta y tú conoces niños y todo, ellos están deseosos en general de ir al colegio, pero están deseosos de ir al colegio no a las clases, sí, están deseosos generalmente de ir del colegio por el recreo, claro, por el fondo, por el poder compartir ese rato. Y aún así están con mascarilla, sí, no pueden compartir la colación. Hay una serie de cambios al proceso habitual de incorporación escolar que son muy distintos. Entonces, ahí es donde uno establece, bueno, ¿cuáles son los criterios? Podemos establecer ciertas dinámicas, por ejemplo, en que los niños tengan más clases en espacios abiertos para que puedan estar sin mascarilla y puedan ver los rostros de sus compañeros. Podemos establecer ciertas condiciones donde puedan, en el fondo, aprender de manera integrada para que las funciones cognitivas que están más alteradas se afecten. Entonces, esto podría ser una gran oportunidad de hacernos cargo de lo que tú decías. La jornada escolar completa que nosotros tuvimos en un momento que se implementó en Chile, se pensó como una forma de poder entregar talleres, desarrollo socioemocional, etcétera, a los niños, pero se fue incrementando solamente en términos de contenido, claro, de contenido ese fue el problema. Duro. Y eso no ha logrado generar mejoras en el nivel de aprendizaje, y no ha logrado mejoras en el nivel de aprendizaje porque al final del día es un aprendizaje desbalanceado, donde no está considerado ni lo biográfico, ni está considerado tampoco lo emocional. Ahora, hay otro punto que creo que genera un problema, y quiero tu opinión al respecto, y tú también dentro de esta comisión en la que participaste con los efectos de la pandemia, y yo conversando en su minuto con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el tema de salud mental en los colegios, en las salas de clase, por los distintos puntos que también hemos visto, pero sobre todo él decía, tiene que potenciarse y generarse, donde no exista, el acompañamiento psicosocial de los alumnos, justamente por los efectos de la pandemia y por lo que se arrastra prepandemia. Ahora, si uno piensa que se aumentan las vacaciones y no se cierran los colegios, lo ha dicho el ministerio, pero de todas maneras no van a haber clases, se puede ir cortando lo que es este acompañamiento desde las comunidades educativas para los estudiantes, porque finalmente aquí hay un trabajo que no tiene que ser más o menos permanente, y veo como que se puede dar un corte, ¿no?, con 3 semanas de vacaciones. No sé si estaré en lo correcto. O sea,
sin duda ese es un riesgo, es un riesgo que puede pasar. Pero además, Nicolás, parte de lo que pasa es que los equipos en los colegios, los equipos psicosociales, y te lo digo yo porque estoy en estos momentos acompañando a muchas comunidades. Hoy día, de hecho, tengo una reunión con el centro de alumnos de Huasco, donde tenemos una jornada en poquitos días más. No tienen herramientas, no tienen herramientas en materia de temas de salud mental, no saben hacer primeros auxilios psicológicos, no saben en el fondo identificar los procesos adecuados para poder una adecuada canalización emocional. Entonces, hay una serie de procesos que nosotros tenemos que lograr incorporar que hoy día están carentes. Entonces, nosotros cuando tú ves que nosotros hemos tenido 57.000 fallecidos y que dentro del proceso del aula, dentro del proceso pedagógico, el reconocimiento de ese dolor por pérdidas no ha sido incorporado. El país todavía no hace ni siquiera un acto a raíz de los fallecidos. Bueno, tú ahí te das cuenta en el fondo que hay una disociación importante, una separación entre lo que la gente está viviendo versus lo que nosotros queremos que aprendan. Entonces, hoy día ese acompañamiento psicosocial está muy desbordado también, porque la realidad es que el país está en un momento muy complejo y por tanto es necesario que se vayan integrando estos procesos y que el tema de salud mental efectivamente sea prioritario. Nosotros tenemos capacidad de atender a menos del 20% de la población que lo necesita, Nicolás. Eso quiere decir que aunque la gente consiga una hora, o sea, tenga plata para pagar, no va a conseguir hora. ¿Cómo se puede cambiar eso? Potenciar eso, aumentar eso, lo que es la cobertura. Yo sé que no es un tema fácil, digamos, pero desde las medidas que tú crees deberían estar ahí presentes. O sea, yo creo que uno apunta en dos cosas. Una sin duda es lo que estableció el presidente Boric en el discurso del 21 de mayo, que tiene que ver con la construcción de nuevos centros de salud mental específicos para zonas que tiene altos niveles de brecha. Pero lo más importante es lograr entender que la cobertura primordial de salud mental no está dada por psiquiatras. La cobertura primordial de salud mental está dada por cuáles son las iniciativas que nosotros logramos articular para aumentar el bienestar para las personas y lograr prevenir las enfermedades. Entonces, hay modelos donde, por ejemplo, se incorporen los temas deportivos, los temas culturales, donde en el fondo la vida de barrio sea cada vez más fuerte, donde yo logro generar capacidades de los docentes, capacidades de las juntas de vecinos respecto a la estrategia de cómo acompañar, permiten en el fondo ir ayudando a que esto sea abordado de manera adecuada. Pero sin duda significa que el tema de salud mental tiene que ser un criterio a la hora de tomar una decisión, que no puede seguir siendo que en el fondo, si se toma la decisión de alargar las vacaciones, el tema de salud mental no sea un criterio a la hora de tomar la decisión. Alberto Larraín, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que te vaya muy bien. Un abrazo, Nicolás, que estés muy bien. Chao. Vale, chao.